Yo sé que vamos retrasados, señoritas, pero pues me gustaría volver a empezar. Sí, además no habíamos adelantado casi nada. Sí. Sí, doctor, sin ningún problema. Claro que sí. El otro problema va a ser el tiempo, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Pero sí, si no se me altera, es como los burros, ¿no? Siempre por el mismo camino, entonces ya estaba estructurado y me causa crisis. ¿Sale? Sí, claro que sí, doctor. Entonces, inicié, vuelvo a iniciar, eh, este, por si, por si quedó alguna duda. Decía yo que cuando me invitó Erika, de entrada dije, sí, claro que sí, y luego dije, bueno, ¿qué demonios presento? Mi naturaleza es ser un poquito o un mucho contradictorio, Contreras, y entonces esta plática me permitió estructurar, perdón, sí, es estructurar una idea en forma de una presentación en PowerPoint que venía manejando ya varias veces en diferentes foros. Y entonces, ¿qué se entiende por diversidad? Biodiversidad, ¿qué se debería entender? Hoy, 22 de mayo, día en que se celebra. Adelante, por favor. Decía yo que vamos a empezar con una pregunta que voy a dejar pendiente. Y la pregunta es, tengo dos zonas, la zona 1 y la zona 2. En la zona U, en ambas tengo el mismo número total de individuos, 100 en cada una. En la zona 1 tengo 2 especies y en la zona 2 tengo 6 especies. ¿Cuál presenta mayor biodiversidad y por qué? Entonces, la voy a dejar pendiente y la voy a responder a lo largo de la charla, pero ahí se las dejo. ¿Cuál creen ustedes que presenta mayor biodiversidad? Siguiente, por favor. Bien, decía yo que esta es otra de mis fascinaciones, la evolución del lenguaje. Hay muchos trabajos, recuerdo particularmente con cariño a Stephen Jay Gould, el mejor evolucionista del siglo pasado, uno de los mejores. Tiene varios trabajos en los que hace una analogía entre lo que implica la evolución biológica y la evolución del lenguaje, de verdad impresionantes. La RAE es quien regula los cambios del idioma y su función principal es velar porque estos cambios no quiebren, dice ella misma, la esencia de la unidad que mantienen en todo el ámbito hispánico. Son los señores que definen los cambios y regulan los mismos de la lengua española. La RAE típicamente la consideramos una organización conservadora, una bola de viejitos que no quieren aceptar palabras. No es cierto, o bueno, no del todo cierto. Tienen que velar, decía, porque estos cambios tengan sentido. Y su meta es la preservación de la lengua española. Pero ojo, preservar no es que no cambie, ¿sí? Deben de cambiar, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un libro que recomiendo así con todo el cariño del mundo. Soy particularmente revertiano, Arturo Pérez Reverte, sobre todo su serie de, estamos esperando la séptima, octava entrega, no recuerdo, del Capitán a la Triste, pero tiene otras muchas cosas. Pérez Reverte fue reportero de guerra 21 años, entonces algo sabe. Y este libro en particular lo admiro mucho, Hombres Buenos, porque narra, reverte el nacimiento del mismo. De pronto se encuentra la enciclopedia francesa, la primera enciclopedia que hubo en la biblioteca de la Real Academia. Y se hace la pregunta, ojo, que implica cultura, ¿no? Se hace la pregunta, caray, que no estaba prohibida. Y entonces se empieza a averiguar y se da cuenta de que fue un permiso real el que permitió a la Real Academia poseer una obra que estaba prohibida en toda España en 1782. Lo quiero usar para ejemplificar lo de cambios. En ese 1782, 9 años antes de la Revolución Francesa, una España eminentemente católica con una influencia del clero impresionante, ¿sí? El libro trata sobre el viaje ida y vuelta, obviamente, de Madrid a París por dos hombres buenos, don Pedro Zárate y don Hermógenes Molina, sí, sus aventuras.
Lo que quiero retomar de este libro, que de verdad recomiendo, es la definición de ente. Ente, hasta 1782, dícese de todo lo que realmente existe. Por antonomasia lo es Dios, por ser ente increado e independiente que por sí mismo subsiste y por participación lo son todas las cosas creadas. Bien, esa era la definición de ente hasta ese año. En ese año obviamente se discutió al seno de la Real Academia, insisto, pleno siglo de las luces, y quedó la siguiente definición que hasta la fecha es la buena. Ente, todo lo que tiene real existencia. El idioma cambia. El idioma puede cambiar. Dale. Adelante. Un ejemplo que me tocó ya más fresco, no tanto, pero sí más, es la utilización de la palabra range en los artículos de lengua sajona, en los artículos en inglés, y nosotros alegremente, o muchos de nosotros alegremente lo tradujimos como rango, diciendo, por ejemplo, el rango de distribución de la almeja generosa va desde hasta. El término correcto en español es o era intervalo. Decía alguien que conocí que si range es rango, pues change es chango, ¿no? En estas traducciones impúdicas que a veces realizamos. Siguiente, por favor. Sin embargo, el uso común el sentido de la palabra rango como intervalo se popularizó y se siguió popularizando. Y la academia no va a detener eso. Hasta que por fin fue aceptado en su acepción 5, amplitud de la variación de un fenómeno entre un límite menor y uno mayor claramente especificados. Tuvo que aceptar la Real Academia el uso porque los hispanoparlantes ya lo estábamos generalizando. Particularmente sigo en mi terquedad de manejar la palabra intervalo, pero bueno, el punto es que el idioma cambia y esos cambios deben estar regulados por la RAE. Ojo, el idioma cambia. Por eso, señores, todas las especies están en latín o latinizadas, porque para evitar los cambios, ¿no? El latín es un idioma muerto en el que estos cambios no existen. Siguiente, por favor. Regresando a nuestro tema, busqué en la RAE también diversidad. ¿Qué dice de diversidad? No necesariamente en el sentido biológico o no en el sentido biológico. ¿Qué dice la Real Academia respecto a la palabra? Me sorprendió, esa es la definición que encontré, me sorprendió que es una definición a base de puros sinónimos, ¿eh? Variedad, desemejanza o diferencia. Eso es diversidad. Y bueno, en una perspectiva biológica traté de interpretar eso como el nivel de incertidumbre de que al extraer dos organismos, estos pertenezcan o no a la misma especie. La fotografía que muestro es una parvada de una de las especies consentidas, el playero rojizo del Pacífico. Debía ser mía, no, no es mía, es de Adriana Hernández, una queridísima colaboradora. Puros playeros rojizos, puro Calidris canutus rosellarii en esa fotografía. Entonces, ¿cómo será la probabilidad de que al extraer dos individuos estos pertenezcan o no a la misma especie? Obvio, ese nivel de incertidumbre va a ser cero. Saco uno, es Calidris canutus, saco otro, es Calidris canutus, etcétera, etcétera. Entonces tengo un cero como nivel de incertidumbre. Siguiente, por favor. ¿Cómo calcular la certidumbre o incertidumbre en el caso? Tengo que poner un detalle estadístico aquí lo menos posible, pero el evento debe ser independiente, es decir, la próxima especie que yo vea, extraiga, no debe verse afectada por la previa. Entonces, partiendo de la independencia, me permití un ejemplo que creo que dejará claro el asunto. El sexo del primer hijo no afecta al sexo del segundo, que no afecta al sexo del tercero, etcétera. Son eventos independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer hijo sea varón? Obvio, 0.5.
¿Por qué? Porque hay espermatozoides X y Y en aproximadamente la misma proporción, y entonces al momento de llevar a cabo la anfimixia con el óvulo, pues hay 50% de que sea X y salga una mujer, y 50% de que sea Y y salga un varón. Oye, ¿y cuál es la probabilidad de que dos hijos sean varones? Bueno, para eso hice esa pequeña tablita. Esas son todas las probabilidades en cuanto al sexo de dos hijos. Hombre, 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 mujer, mujer, hombre y mujer, mujer. Entonces, la probabilidad de que dos hijos sean varones ambos es 1 entre 4, es decir, es el 25%. Siguiente, por favor. Oye, y de que tres hijos sean varones, bueno, entonces ahí tengo todas esas probabilidades, 8 en total, hombre, hombre, hombre. Si ustedes se dan cuenta, solo uno de los 8 cubre con el requisito que estoy inventando. Y entonces la probabilidad de que tres hijos sean varones es de 12.5 o 0.125. Va, siguiente. Oye, ¿y 4 o 5 o 6 o n hijos? Espérame. No necesitas hacer unas enormes tablas. Fíjense cómo calculamos las probabilidades de que dos hijos sean varones. ¿Cuál es la probabilidad de que un hijo sea varón? 0.5, va. Oye, si fueran dos, elévalo al cuadrado, 0.25. Oye, y si fueran tres, elévalo al cubo, 0.125, el octavo. Oye, y de que 6 hijos lo sean, 0.5 a la sexta me da por ahí de 1%, etcétera. Entonces, la probabilidad de que dos eventos ocurran, dos eventos independientes ocurran, es igual a la multiplicación de sus probabilidades. Como en este caso son las mismas, lo puedo elevar al cuadrado, al cubo, etcétera. ¿Qué tiene eso que ver con los índices ecológicos? La palabra biodiversidad o la palabra diversidad. Dale, por favor. Bien, estoy utilizando el índice más simple y a mi juicio el más claro, que es el de Simpson. Hay otros muchos, Pielú, Bianca, Shannon, que es el más utilizado, pero yo me quedé con Simpson. Este índice fue propuesto en la revista Nature, ojo, en 1949, y mide precisamente la probabilidad de que al extraer dos organismos, estos sean de especies diferentes. Oye, espérate, ¿y biodiversidad ya se me perdió? No, si tú tienes un número alto ahí, quiere decir que hay diversidad. Si tienes un número bajo ahí, quiere decir que la diversidad es baja. Ok. Ahí está la fórmula del índice, es muy sencilla, es igual a 1 menos la sumatoria de NI entre N al cuadrado. NI es el número de individuos de una especie, de la especie I. N es el total de individuos que ustedes vieron, es decir, NI entre N es la probabilidad de cada especie, y la sumatoria va desde la primera hasta la S especie, hasta la última. Ojo con la ecuación. NI entre N al cuadrado. Siguiente, por favor. Al cuadrado, dale. Dale. Como si fueran dos hijos. ¿Por qué? Porque es la probabilidad de que al extraer dos organismos, como dos hijos, estos pertenezcan o no a la misma especie. Yo no sé, Simpson pudo haber planteado la probabilidad de que al extraer tres, y entonces tendría que ser al cubo. Siguiente. Bien, la segunda parte de la fórmula, 1 menos. Esa parte de la fórmula mide la dominancia, ¿sí? Es decir, es el opuesto a la diversidad. Al restar la 1 me da la diversidad. Si regreso a la foto que debía ser mía, suponiendo que hubiese 5,000 playeros rojizos en ella, ¿sí? La segunda parte de la ecuación es 5,000 entre 5,000, porque es una sola especie, al cuadrado. Cualquier número entre sí mismo igual a 1, al cuadrado 1, y entonces la diversidad me queda en 0. 0 nivel de incertidumbre. Siguiente, por favor. Sí, dale. Está bien, está bien. El índice de Simpson es usado para cuantificar la biodiversidad de un hábitat. Toma en cuenta el número de especies presentes y sus abundancias relativas, como acabamos de ver. Representa, decíamos, la probabilidad de que al extraer dos individuos estos pertenezcan a la misma especie o no.
Cuando más cercanos está del cero, habrá mayor dominancia, menor diversidad, y cuanto más cercanos esté del 1, habrá mayor diversidad. Siguiente, por favor. El índice de tal forma tiene límites para mí muy claros, que son 0. Cuando hay una sola especie presente, por lo que no hay incertidumbre. Se acabó, 0 de diversidad. Y su límite superior es 1. Es un límite conceptual, cuando el número de especies tiende a infinito y hay un solo individuo de cada una. Entonces, si lo pensamos, el nivel de incertidumbre al extraer dos individuos de que pertenezcan a la misma especie o no es altísimo. Siguiente, por favor. En ecología hay un término perfectamente establecido que es riqueza o riqueza específica. Ahí está la definición: el número de especies tomados de en una muestra es la riqueza, el número de especies. Cuando más especies estén presentes, mayor riqueza tendrá la muestra. Sí, ojo, la riqueza es cualitativa, no le importa. Vale lo mismo en cuanto a número de especies un águila real que 500,000 de estorninos. Es una especie en cada caso. ¿Sí? Siguiente, por favor. De esta forma, decía yo, la riqueza es el número total de especies en un espacio-tiempo, y la diversidad biológica es la variedad de seres vivos que hay en un área particular. Se puede cuantificar, decíamos, de diferentes formas: Simpson, Shannon, Wiener, Pielou, etc. Pero siempre se caracteriza por considerar dos cualidades: la riqueza y la abundancia de cada especie. Ojo, a diferencia de la riqueza, la diversidad debe ser cuantitativa, no cualitativa. Siguiente, por favor. Este es un párrafo que dice una amiga que me duelen los ojos, a mí me duelen los oídos cada vez que lo oigo. Es un párrafo muy popular. Utilicé las aves porque es lo mío, pero seguro que lo han oído en varios. Respecto a las aves, México es un país megadiverso, pues en él se han registrado más de 1,000 especies. Espérame, ese párrafo contiene un error garrafal. Y aún aceptando el prefijo mega, que yo creo que viene de los superhéroes, pero en fin, México no, bajo esa argumentación, no es un país megadiverso, es un país mega rico en el mejor de los casos, ¿sí? Entonces, podría ser megadiverso o no, eso ya es otra cosa, pero con esa argumentación, con la argumentación de que hay más de 1,000 especies, yo tendría que decir, y le quito el chocante prefijo ese, yo tendría que decir: México es un país muy rico en aves. Siguiente, por favor. Al recordar los límites del índice de Simpson 0,1 para hablar de megadiversidad, yo tendría que tener un valor del índice de Simpson muy cercano a 1. ¿Cómo? Lo inventé. Primero, redondeo a 1,000 especies. No hay cambios si me meto con las 1,096, me parece que están registradas. Y entonces aplico, pero consideremos que hay un solo individuo de cada especie en este invento mental que estoy llevando a cabo. Entonces, el cálculo para la diversidad sería D es igual a 1 menos, paréntesis, 1 entre 1,000 al cuadrado, más 1 entre 1,000 al cuadrado, más 1 entre 1,000 al cuadrado, etcétera, hasta completar 1,000 veces. El resultado de esa ecuación es 0.999 de diversidad. Y entonces, sí, señores, México sería un país mega diverso. Siguiente. Pero en este caso, acepto totalmente hipotético, si se nos muere la única paloma de ala blanca que había en el país, ya hubo una extinción de la especie, a nivel al menos de la República Mexicana, ¿no? Siguiente, por favor. Incluso, ojo, porque la diversidad por sí misma iba a decir puede, y de hecho lo escribí como puede, pero más bien lo corrijo en este momento y digo suele ser engañosa. Supongamos que deseamos averiguar qué tanto ha disminuido
o qué tantos cambios ha sufrido un hábitat sometido a presión antrópica. Tengo 5 tiempos, desde el tiempo 1 prístino, desde que estaba bien bonito el lugar, y cómo va cambiando al año, 2 años, 3 años. Como notamos claramente, las especies son otra vez de aves, por mera reflejo de mi deformación, y las especies me las inventé de alguna lista que tenía a la mano, o las copié, mejor dicho. Decía, tengo 5 tiempos. Híjole, ¿no podemos ponerle ocultar ahí, Erika? No, anterior. Ahí, es que tapa. Ah, no, déjalo, lo comento. Es el letrero que está ahí quién sabe qué, compartiendo pantalla. Ahí, exacto, gracias. Uy, quedó igual. En fin, en el tiempo 1, caray, había 12 especies y 173 individuos, va disminuyendo, y en el tiempo 5 había 4 especies y 26 individuos. Estoy evidentemente sufriendo una pérdida, una degradación. Siguiente, ahora sí. Bien, ahí está la riqueza para el tiempo 1 hasta el tiempo 5 y la abundancia para tiempo 1 a tiempo 5. Más allá de ese chipote que me salió en el tiempo 3, los datos son inventados, es evidente que ambas, tanto riqueza como abundancia, están disminuyendo. Esa foto me encantó, no es en México, es un manglar colombiano, más o menos la misma zona en el 70 y en el 2015. Órale, entonces, ¿perdiste especies? Sí, amigo. Oye, perdiste individuos también. Adelante. Pero ¿qué pasa con la diversidad? Siguiente. Dale. Eso pasó. Esos datos están inventados, pero les puede pasar. La diversidad fue de 0.7 en todos los casos, o poquito más, o muy poquito menos. Ojo, la diversidad no refleja el cambio. Siguiente, por favor. Siguiente. El sitio disminuyó en riqueza, decíamos, me bajó el número de especies. Siguiente, por favor. Disminuyó el número de individuos, disminuyó la abundancia. Siguiente. Pero se mantuvo estable en diversidad o biodiversidad. Siguiente. Por lo que regresamos a la jerga actual, bajo esa óptica, el sitio no sufrió pérdida de biodiversidad. Siguiente. Si regresamos a la pregunta original con lo que hemos platicado aquí, zona 1 y zona 2, ¿cuál tiene mayor diversidad? La zona 1 tiene una diversidad de 0.5 con sus 2 especies. Es obvio, es como el sexo de un individuo, solo son 2, o es una o es otra, ¿sí? En cambio, la zona 2, aunque tiene 6 especies, tiene una clara dominancia de la primera, 95 individuos, ¿sí? Por lo que su diversidad es muy baja, ¿sí? De cerca del 10%. Siguiente, por favor. Dale. Más. Las probabilidades de que al extraer 2 individuos estos pertenezcan o no a la misma especie. Dale. ¿Qué zona debiera ser conservada bajo la óptica de diversidad? No, pues la 1 pareciera. Siguiente. Cuidado también con la información que pueden aportar estos índices, decía yo. La red hemisférica de reservas de aves playeras con la que constantemente hemos trabajado tiene por función asegurarse de que los sitios para que las aves playeras realicen sus migraciones exagerando, entre Alaska y Patagonia, estén en suficientes buenas condiciones para que la migración se lleve a cabo de forma exitosa. En México hay un puño de sitios, la mayoría ubicados en el noroeste, creo que unos 14, no recuerdo. Todos los puntitos son los sitios RAP. Y bueno, ahí está. Hemos trabajado con la red hemisférica bastantes años y en diferentes aspectos. Siguiente, por favor. Uno de los sitios en los que hemos llevado a cabo monitoreo y aplica para otros, pero me quedo con este porque es el más evidente. Un sitio ubicado en el sur de Sinaloa llamado Huizache Caimanero. Huizache Caimanero es una laguna, sí, una laguna costera. Siguiente.
donde en buen año pueden verse hasta 350,000 aves playeras. Va, impresionante, sí. Más del 90% son playeritos occidentales, Calidris mauri, más del 90%. Ojo, dije en invierno, en invierno. Siguiente, por favor. Obviamente es un ave invernal donde es precisamente en esta estación donde se alcanzan las máximas abundancias. Y ojo, número tan altos de una especie, en este caso el playerito occidental, bajan los niveles de incertidumbre. Por lo tanto, al extraer al azar un individuo, la probabilidad de que éste pertenezca a la especie Calidris mauri es altísima, bajando mi nivel de incertidumbre y por lo tanto bajando mis valores potenciales de biodiversidad o diversidad. Siguiente, por favor. Estos son los números por estación del año: verano, otoño, invierno y primavera, en ese orden, para riqueza, para abundancia y para diversidad. Siguiente. Si nos vamos al invierno, en el invierno se alcanzan las mayores riquezas, están las especies migratorias presentes, se alcanzan con mucho las mayores abundancias, pero ¿qué pasa con la diversidad? Como predomina una especie, el valor de diversidad se va a pique. Es la estación en la que se alcanza el menor valor. Siguiente, por favor. En cambio, en el verano, cuando las aves playeras migratorias están en Alaska reproduciéndose, tengo bajos valores de riqueza, tengo bajísimos valores de abundancia, pero tengo el valor de diversidad más alto. Siguiente, por favor. De esta manera, de guiarnos solo por los valores de diversidad, sería más conveniente proteger el área en verano, ¿sí? Pese a que la lógica de la riqueza y la abundancia grita en invierno. Siguiente, por favor. Por último, en este sentido y sin manifestar opinión, recientemente me leí el libro que es bestseller, Un daño irreparable, que es una crítica de la doctora Laurie Ann Jiménez a las acciones de López-Gatell ante la pandemia. No me meto, de momento, tengo mi opinión, me la guardo. Pero hay dos detalles que me encontré en el libro, en su página 40 y en su página 42, que dan pie a lo que estoy hablando. Dice la doctora que riesgo zoonótico elevado, regiones tropicales boscosas que habían sufrido deforestación y cambios en el uso de la tierra, no lo dudo, y donde la biodiversidad era alta. ¿Qué me habrá querido decir la doctora con una biodiversidad alta? Esto se pone más interesante y para Erika, con cariño, es un comentario para quienes vivimos en México. Aquí hay 15 especies endémicas de murciélagos. Va, no lo pongo en duda, no lo sé. Esto vuelve a nuestro país el primer lugar en diversidad en el mundo. Órale, ella utiliza, si lo notan, ella utiliza otro concepto de diversidad, por concentrar la mayor cantidad de especies únicas de este tipo de mamífero volador. Como que cada quien trae su idea de lo que es diversidad. Siguiente, por favor. La imagen muestra a un querido amigo, el doctor Eric Melling, que me dio un consejo de vida. Ojo con la fecha remarcada ahí en rojo. Es uno de mis primeros trabajos publicados, quizá el segundo, si no me falla la memoria, 1994. Distribución temporal de aves acuáticas en el estero de San José del Cabo, un trabajo sencillito pero interesante. Y yo manejaba índices de diversidad y no sé qué, y Eric me dijo, a ver, si con tu riqueza, número de especies, y con tu abundancia me puedes explicar las cosas, ¿para qué? Sí lo voy a decir, ¿para qué carajos te metes en los términos de diversidad? Si tienes que regresar a tus datos, me dijo Eric hace muchos años, para explicar los cambios en el índice, quiere decir que el índice por sí mismo no te está ayudando. Olvídate de él y vete a tus datos. Y créanme que he acatado el consejo de Eric siempre que he podido. Siguiente, por favor. Pero comenté por allá que el lenguaje evoluciona. El 22 de mayo del 92, según la página que consulté, que no anoté, la ONU aprobó el Convenio para la Diversidad Biológica.
Y algunos años después, 20 años después, no, 10 años después, se conmemora el 22 de mayo para celebrar el Día Internacional de la Diversidad Biológica, apócope de biodiversidad. Perdón, biodiversidad apócope de diversidad biológica. Ante lo dicho anteriormente, a mí me surge en este momento una pregunta que creo que es honesta. Va, celebremos. ¿Qué estamos celebrando? ¿Una alta riqueza específica? ¿Un alto nivel de incertidumbre? ¿Valores del índice de Simpson cercanos a 1? O diría la doctora Laurí, alto número de especies endémicas. ¿Qué estamos celebrando? Es decir, ¿qué es diversidad? Siguiente, por favor. Regreso a mis diccionarios y encuentro la definición de biodiversidad de la ONU, desentona. Se entiende por diversidad la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos existentes. Va. También incluye las diferencias genéticas, esto es nuevo, esto ya me gustó. Las diferencias genéticas también implican diversidad, bien, dentro de cada especie. Así como la variedad de ecosistemas, órale, se pasó de especie, sí, claro, que albergan múltiples interacciones, etcétera. Encuentro que la RAE la acepta, la Real Academia. Malona la definición, pero ya está aceptada. Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. Eso dice la RAE. Ojo, en la RAE no necesariamente hay biólogos, no sé si hay. Aunque, insisto, no del todo precisa y so pena de mejorarse, ya fue aceptada la palabra por la Real Academia. Siguiente, por favor. Green Facts, me lo encontré por ahí, pero me gustó su definición, a la que voy en un momento. El concepto de biodiversidad fue acuñado en el 85 en el Foro Nacional sobre Diversidad Biológica en Estados Unidos por un entomólogo de nombre Edward Wilson, un conservacionista. Y si ustedes se dan cuenta, retoma aún mucho lo de la ONU y dice, el término biodiversidad, contracción de diversidad biológica, refleja la cantidad, la variedad y la variabilidad de los organismos vivos. Incluye las diferencias dentro de una especie, diversidad genética, bien, entre especies distintas, que es en la que centré la plática y la que tendemos a pensar en ella cuando hablamos de diversidad o de biodiversidad, y entre ecosistemas. Esta ya es más grande, ¿no? También incluye, ojo, me gustó, también incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, primer nivel, especies, segundo nivel, y ecosistemas y paisaje, tercer nivel. Siguiente, por favor. De tal forma, la famosa biodiversidad tiene 3 ámbitos de acción. 1, a nivel ecosistema. Obvio, mientras más ecosistemas tenga, mayor variabilidad, en el sentido amplio de la palabra variabilidad voy a tener. México tiene zonas áridas, tiene zonas tropicales, tiene bosque templado, etcétera. Por eso tiene tal variabilidad. Entonces, a nivel ecosistemas, mientras más ecosistemas, más diversos. Siguiente. A nivel de especies, el clásico, ¿no? 62, 60 y pocas aves playeras registradas en el país, pues deben ser consideradas diversas. Siguiente, por favor. Pero también a nivel genético. Puse ese ejemplo porque es muy obvio. La garza rojiza, Greta rufeses, catalogada en la norma oficial mexicana como en peligro de extinción, tiene esos 2 morfos que se ven en la fotografía de la izquierda. Algunas son obscuras y otras son totalmente blancas. Pertenecen a la misma especie, se pueden reproducir entre sí y se la cotorrean bien. Y además hay esas cosas raras que están entre la fase oscura y la fase blanca. Nada más por este detalle, yo estoy seguro que Greta rufeses tiene una variabilidad genética importante. Siguiente, por favor. Estos 3 niveles, paisaje, especies y genética, están estrechamente relacionados. Sí, ahí están las de algún mapa de
de la papelería, pero en fin, ahí están todas las zonas que se reportan en México: cálido húmedo, cálido subhúmedo, bla, bla, bla. Y esta variedad de ecosistemas es la que se relaciona con la variabilidad en especies y probablemente en genes. Siguiente, por favor. Pues en cada ecosistema se van a incluir especies propias de ese mismo y que no va a haber en otras. Pongo dos ejemplos: zona árida, ahí está el intervalo de distribución de la especie, una de las pocas endémicas de mi estado, Baja California Sur, Toxostoma cinereum, el güírigo, no sé cómo se llama, el güírigo peninsular. Sí, entonces, puro desierto, solo en desierto lo voy a encontrar. En cambio, puse al chivirín de Sumacher, que solo se encuentra en esa pequeña mancha que está ahí por el estado de Veracruz, un poco Puebla, ¿sí? Y solo utiliza bosque tropical. ¿Dale? El tamaño poblacional se refleja en la diversidad genética. El último número del 2 de abril del 2021 para la vaquita marina, famoso actor en este circo de la conservación. El último informe decía del comité para el 2 de abril es de 10 ejemplares. Oye, más allá de lo malo, más allá de la irresponsabilidad de los pescadores de Totoaba, más allá de todo, 10 ejemplares. Piensen en la variabilidad genética, en la diversidad genética que pueden tener 10 ejemplares. Más allá del número, que es muy preocupante, la variabilidad genética también lo es. ¿Sí? En cambio, la última estimación de mi famoso Calidris mauri, el que les presenté en el ejemplo de Huizache caimanero, 3.5 millones de ejemplares. La variabilidad debe ser altísima, la variabilidad genética dentro de la especie. Siguiente, por favor. Entonces, reitero mi duda. ¿Qué estamos celebrando? Al menos quiero creer que dejé claro que no es la riqueza. Siguiente, por favor. Imagino que es la biodiversidad a sus tres niveles, no en uno de sus tres, a sus tres niveles. A nivel de genes, dentro de una especie, un chihuahua y un gran danés. A nivel de especies, los cánidos del mundo fue lo primero que se me atravesó por ahí. Y a nivel de ecosistemas, pues diferentes cánidos en este ejemplo habitarán en XY ecosistema. Siguiente, por favor. Independientemente de cuál sea, pues es sábado, salud. Siguiente y última. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su participación, por su ponencia. Lamentamos el inconveniente que sucedió. Pues. Pero bueno, ahora iniciaremos con una sesión de preguntas. Entonces, para empezar, mi pregunta hacia usted sería, ¿cuál sería la importancia de estudiar la biodiversidad en los ecosistemas? Híjole, es una pregunta capciosa, Gaby, porque entonces yo te digo, va, yo te la digo, pero dime qué biodiversidad quieres que estudie. Sí. Sí. Okay. Si afinamos la pregunta, ¿sabes qué? Me dice Gaby, la variabilidad genética. Ok, vamos a escoger una especie y no venía preparado, pero la siguiente no es cierto, pero una especie de mis consentidas, de mis así cariños, aunque no es de ninguna forma o no representa lo fuerte del trabajo de laboratorio, es un pequeño parúlido, un pequeña ave canora, mascarita peninsular, que solo habita en los oasis subcalifornianos. Ojo, las imágenes que presenté de Baja California Sur es desierto, desierto, desierto. Somos el país con el índice, somos el país, ya me voy a independizar. Somos el estado, perdón, somos el estado con mayor índice de aridez del país. Sin embargo, hay diferentes oasis, son poquitos, chiquititos, pero hay. ¿Sabes que la mascarita peninsular solo habita en los oasis de Baja California Sur con presencia de tula y carrizo? Obvio, su población es muy pequeña. Entonces, fíjate que sería muy interesante un estudio, Gaby, donde comprobáramos la viabilidad genética de la especie. Y la viabilidad genética de la especie va a ir de la mano
con la diversidad genética de la misma. ¿Sí? Pero aquí el truco es que si no me aclaras qué biodiversidad quieres que estudiemos, quedo bailando. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, otra pregunta sería, de acuerdo a su participación con la NOM 059, ¿cuál cree que podría ser un problema relevante en cuanto a la legislación del país? Pues hay muchos problemas relevantes, pero vámonos con la NOM, ¿no? Nada más con la 059. Por cierto, público, la NOM 059 está abierta en este momento. Me parece que vence fines de junio. Si por si alguien está interesado en excluir, incluir o cambiar de categoría a una especie. Sí, la NOM 059 tiene un problema humano, Gaby. Permíteme porque se me está acabando Sí, claro. el asunto solucionado. Decía yo que la NOM 059 tiene un problema humano. Oye, ¿están todas las especies que deben estar? Mira, no sé, pero depende mucho de qué padrino tenga la especie. Hay especies que de verdad haces cara cuando te enteras que el pelícano café Pelecanus occidentalis está en la norma como amenazado. Si los pateo en el malecón de La Paz, y no solo en el de La Paz. Tuvo buen padrino, ¿sí? En cambio hay otras especies olvidadas de la mano del Señor, ¿sí? Que debieran de estar en la norma y no lo están. Entonces, respecto a eso queda muchísimo trabajo por hacer. Ojo, poca gente se mete en lo de excluir o bajar de categoría, pero también creo que debiera de hacerse, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con tijerete, cuando menos, igual algunas otras especies, pero sí hay muchos huecos en la legislación. Hace poco recordaba una historia que tuvo buen final, cuando cambió un ave playera de reproducción local, ¿cómo se llama? El chorro nevado, ya me acordé, el chorro nevado, con un trabajo de Clemens en Sinaloa, un dato sinaloense entre otro lado, demostró que debiera ser separado de la especie original que era Caradrius alejandrinus. Y al de América dejó Alejandrinus para Europa y se quedó para toda América con Caradrius nivosus. Había un desarrollador, sí, no me acuerdo el detalle, pero para construir un hotel y pegarle en la torre a 100 hectáreas de playa y demás, una de las razones por las que se oponían era por la presencia del chorro nevado. Y el desarrollador o los asesores del desarrollador dijeron, espérame, el que está en la norma es Caradrius alejandrinus. El que tenemos aquí es Caradrius nivosus. Entonces no aplica. Ese es un problema en la legislación. ¿Sí? Y no lo voy a ver como bueno, sí, en realidad sí. Requiere una constante actualización. Dijimos un detalle taxonómico, pero en muchas cosas. En muchas cosas. Ok. Doctor, nos hacen una pregunta. Según tu discurso, ¿habría un mapa, aunque sea de papelería, de biodiversidad para un país, para un estado, pero para una ciudad? Debe de haber, Felipe. Primero que nada, Felipe, un saludo, cálido saludo desde acá, desde tierras calisureñas. Debiera de haber. Sé por dónde vas, te conozco, Bacalao. PAU, Programa de Aves Urbanas. Y debe de existir, Felipe. Es decir, yo estoy seguro, y es más, ahí te va el ejemplo. Ahorita me cayó. Guerrero Negro, el parque de Guerrero Negro, exactamente frente a Exportadora de Sal. Ahí, claro, facilitado por la presencia de Toño Gutiérrez, excelente amigo y ornitófilo, ahí se han llevado a cabo de los registros más raros para el Estado. ¿Sí? Entonces, la diversidad en el parque de Guerrero Negro, en un parque urbano lleno de árboles, considerando que todo alrededor es desierto, debe ser altísima y debiera de poderse hacer.
el mapa por ciudad, para la ciudad. Ok, doctor. Bueno, una pregunta más. ¿Qué pasaría cuando en un ecosistema comienzan a predominar las especies dominantes? Mira, ese es un arista muy interesante y muy sencilla. Precisamente el golpeteo que puede hacer la presencia del humano, lo que tiende es a homogeneizarla. Mediten un segundo. En determinado momento, es más, los invito a los campos, enormes campos agrícolas de Sonora y Sinaloa, donde antes había bosques, donde antes había álamos, donde antes había no sé qué, ahora hay unos enormes, enormes y más enormes cultivos pensé en el Valle de Culiacán, por algún motivo, cultivos de tomate. Entonces, eso bajó la diversidad. Y obviamente los insectos, una bola de microorganismos que no tengo ni idea, pero decía, los insectos, los mamíferos, las aves que hacen uso de los lugares se fueron a pique también. Entonces, la perturbación de un sistema conlleva una disminución en la variedad, ¿sí? Y ojo, la variedad en los 3 niveles de los que hablé. Bajaste variabilidad del paisaje. Seguro al disminuir los tamaños poblacionales bajaste especies, pero también bajaste en diversidad genética. O sea, se afecta a los 3 niveles. Ok. Doctor, también le hacen otra pregunta. ¿Cree que los instrumentos legales necesitan afinar el alcance de la protección a la biodiversidad? Por ejemplo, en Ecuador, donde la naturaleza es sujeto de derechos y quien solicite la garantía de estos derechos son los ciudadanos, pero no hay forma clara de cómo proceder, porque cuando una empresa contamina y como no ven animales en el lugar, consideran que no han dañado la biodiversidad y no pasa nada. Yo creo que esta pregunta de Juan Carlos tiene dos componentes. El primero y quizá más importante, pero más sencillo de responder, es que se necesitan de este lado buenos abogados ambientalistas. Hace un momento estaba peleándome, o por ahí me estoy peleando con la designación de hábitat crítico de un sitio, bla, bla, y no estoy preparado para entrarle a las legislaciones. Me cuesta mucho, seguramente dejo huecos, etcétera. Necesitamos abogados ambientalistas. Ese es por un lado. Por otro, ¿qué hacer ahí? Híjole, me causa un poco de crisis quizá por la falta de familiaridad con el tema. Que la naturaleza sea sujeto de derecho, pero me parece maravilloso como suena. El problema es que la naturaleza no puede demandar, no puede protestar. Entonces, lo único que se me ocurre es echar mano a Leopold y decir que un plan de conservación adecuado se fundamenta en un excelente plan de monitoreo. Con un plan de monitoreo adecuado a largo, muy largo plazo, lo malo es que pocas instancias quieren financiarlo, pero yo tendría que percibir esos cambios y relacionarlos con los cambios ocasionados por las empresas. Ok, doctor, pues muchísimas gracias por sus respuestas y sobre todo por la ponencia. De verdad le agradecemos mucho y pues si no tiene algún comentario o duda, damos por finalizada. No. Pues agradezco a los oyentes para empezar. Habrá que afinar los conceptos de biodiversidad o de diversidad e innegablemente ahí está. Sí, tengo un comentario. Mi cuestión Contreras, me permito tratar de afinarla, es decir, no estoy en contra de la diversidad. O sea, ahí está, ahí se palpa, caray. Hay un cerro, por ejemplo, al lado de Tepic, el Cerro de San Juan. Tú pasas de selva baja, ¿sí?, a bosque de pino encino. Y ahí está la diversidad de paisajes. Y se refleja en la diversidad de especies. ¿Sí? Mi berrinche es contra un uso indiscriminado de la palabrita
y voy a personalizar sin personalizar por el político fulano de tal que dice que él va a cuidar la biodiversidad. A ver, ven, amigo, ¿qué vas a cuidar? ¿Sí? Entonces, no es que me muestre en contra del uso, sino del uso impune del término. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta Hasta luego. luego. Muy bien, ahora continuaremos con la siguiente ponencia, que es del doctor